Hablemos de la jornada número 4 de la UEFA Champions League 2025-2026 y vamos directo al grano con el resumen de todo lo sucedido en los partidos del martes y el miércoles. El partido comenzó muy igualado en el Metropolitano, con el Unión Saint-Gilloise muy bien plantado sobre el terreno de juego y llegando al área de Oblak. En una primera parte de pocas ocasiones, el Atleti acertó en la más clara que tuvo. Un rápido contragolpe por la banda derecha permitió a Giuliano llegar al área, recortar y ceder atrás para que Julián, tras controlar, superase a Scherpen con un potente disparo que adelantaba a los locales antes del descanso. Los de Simeone dieron un paso al frente tras la reanudación y se hicieron con el control total del partido, avisando con dos peligrosos remates de Giuliano y Ruggeri en una acción aislada. Con un disparo de David con la zurda estuvo muy cerca de convertirse en el 1-1, pero poco después Gallagher hizo el 2-0 tras una gran acción de Sorloth en la que el inglés aprovechó un balón suelto dentro del área para después colocar el cuero en la escuadra. Los belgas no se rindieron y recortaron distancias con un cabezazo de Sykes a balón parado, pero aunque la araña tuvo la sentencia en un mano a mano y Patrice el empate de cabeza, Marcos Llorente fue el que sentenció en la última acción del duelo. Merecido y trabajado triunfo de Liverpool ante uno de los visitantes más duros que pasaran por Anfield. La primera parte no tuvo goles, pero fue una exhibición de fútbol intenso y emocionante. El conjunto inglés salió con ambición y suyas fueron las mejores ocasiones del primer acto. Courtois tuvo dos intervenciones milagrosas, y la primera en un remate a bocajarro de Szoboszlai en el 27 que desbarató con un pie, y la segunda en el minuto 43 tras un potente disparo del húngaro que repelió con una bonita estirada. En ataque, el Real Madrid echó de menos a un Mbappé muy tapado, aunque Vinicius y Bellingham sí que ocasionaron varios problemas a los de Arne Slot. Ya en la segunda parte, el Liverpool mantuvo su dominio y tras probar de nuevo a Courtois en otro par de ocasiones, finalmente logró abrir el marcador tras una falta lanzada por Szoboszlai y rematada a la red de forma inapelable por Alexis McAllister en el minuto 61. Después de este revés, los de Xabi Alonso adelantaron sus líneas y acumularon más gente por arriba. Rodrigo y Alexander-Arnold saltaron al campo, pero el Madrid en ningún momento logró desbordar el entramado defensivo local y Mamardashvili no fue exigido en ningún momento. 3 puntos para el Liverpool que le permiten colocarse con 9 unidades en la clasificación, las mismas con las que se queda el Madrid. Mikel Merino marcó 2 goles y Max Daumann se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Champions League para un Arsenal que mantuvo su inicio perfecto con una victoria en Praga, tras adelantarse con un preciso penal de Bukayo Saka en el minuto 34. Los visitantes doblaron su ventaja cuando Merino marcó un minuto después del descanso tras un centro de Leandro Trossard. Merino remató de cabeza un pase de Declan Rice en el minuto 68 antes de que Daumann, de 15 años, entrara en juego y batiera el récord de Youssoufa Moukoko, contribuyendo a la victoria de los Gunners y dejando al Slavia con 2 puntos. Ambos equipos se recuperaron de sus contundentes derrotas en la jornada 3 con una portería a 0 en Nápoles. Los hombres de Antonio Conte dominaron el juego en la primera parte con un Eligif Elmas muy activo que puso a prueba a Michael Setterer tras una jugada vertiginosa. El Frankfurt aumentó la presión tras el descanso y un disparo del suplente Ansgar Knauf obligó a Vanja Milinkovic-Savic a realizar una brillante atajada. El equipo italiano buscó el gol de la victoria en los últimos minutos, pero Scott McTominay solo pudo rematar por encima del larguero tras un pase atrás de Frank Anguissa, y Setterer detuvo un disparo de Rasmus Højlund en el tiempo añadido. El Mónaco consiguió su primera victoria de la temporada en la Champions League al derrotar por la mínima al Bodo Glimt en Noruega.
La primera parte fue muy reñida hasta que los visitantes rompieron el empate justo antes del descanso, cuando Folarin Balogun marcó su primer gol en la Champions League con un disparo que se coló por la escuadra. En respuesta, Kasper Høeg estrelló un balón en el poste y el portero del Mónaco, Philippe Cohn, detuvo un disparo de Patrick Berg, pero la tarjeta roja a Jostein Gundersen acabó con todas las esperanzas del Bodo Glimt de conseguir un resultado positivo. El Bayern se impuso con una autoridad en el Parque de los Príncipes, manteniendo su pleno de puntos y propinando al París su primera derrota en lo que va de competición. Lucho Díaz marcó 2 goles, pero fue expulsado al final de la primera parte, en la que el Bayern se fue al descanso con una merecidísima ventaja de 2-0. El extremo colombiano marcó en el minuto 4, recogiendo y convirtiendo un remate de Michael Olise, que fue detenido, y añadió el segundo 28 minutos más tarde tras robarle el balón a Marquinhos, pero fue expulsado en el tiempo de descuento por una entrada sobre Achraf Hakimi. Los visitantes se dispusieron a defender su ventaja en la segunda parte y finalmente lograron contener al París, aunque sufrieron una fuerte presión después de que Joao Neves rematara acrobáticamente un centro de Kangin Lee en el minuto 74. El empate de Dusan Vlahovic le dio un punto a la Juventus en su primer partido en casa con el nuevo entrenador Luciano Spalletti. Maximiliano Araujo abrió el marcador en el minuto 13 y el Sporting estuvo a punto de marcar el segundo cuando Francisco Trincao estrelló un balón contra el travesaño. El cabezazo de Vlahovic fue desviado brillantemente por Ruiz Silva antes de que el delantero rematara a gol un centro de Khéphren Thuram a 11 minutos del descanso. Ruiz Silva despejó por encima del travesaño un cabezazo de Jonathan David en el tiempo añadido de la segunda parte, asegurando los 7 puntos para los visitantes, mientras que sus rivales se quedan con 3. Ricardo Pepi marcó un dramático gol del empate en los últimos minutos y el PSV consiguió un punto en el tiempo de descuento ante el Olympiacos. Los locales parecían encaminarse hacia la victoria tras un potente disparo de Gelson Martins en la primera parte, que más tarde estrelló un balón en el larguero y envió otro fuera por poco tras el descanso. Ivan Perisic envió fuera un disparo con efecto, pero el equipo neerlandés logró empatar en el tiempo añadido casi en el último suspiro del partido con un remate de Pepi tras un lanzamiento de falta. Los Spurs mantuvieron su racha invicta con una actuación dominante contra el Copenhague, a pesar de la tarjeta roja a Brennan Johnson. El propio Johnson rompió el empate en el minuto 19, regateando a Dominik Kotarski para dar la ventaja a los Spurs en el descanso. Wilson Odobert remató a puerta tras una gran jugada de Randal Colomwani, pero Johnson fue expulsado poco después. Sin embargo, los locales sentenciaron el partido gracias a un impresionante gol en solitario de Mickey van de Ven y a un rápido contraataque rematado por Joao Palhinha. El Inter mantiene su pleno de victorias con una ajustada victoria sobre el Kairat Almaty en San Siro. Los locales se encontraron con un gran estado de forma del portero visitante Termilan Anarbekov, pero finalmente lograron batirlo en el minuto 45 con un remate de Lautaro Martínez. El Kairat empató a los 10 minutos de la reanudación con un remate de cabeza de Ofri Arab tras un córner que los italianos no lograron despejar. Sin embargo, el equipo de Cristian Chibu selló la victoria 12 minutos más tarde, cuando Carlos Augusto marcó desde fuera del área. 2 impresionantes goles de Phil Foden ayudaron al City a infligir al Dortmund su primera derrota en esta fase de liga. El centrocampista inglés marcó con maestría mediada la primera parte y 7 minutos más tarde el enrachado Erling Haaland anotó su 27º gol con su club y su selección en esta campaña con un potente disparo. Foden logró su primer doblete en Champions con un gol casi idéntico al primero, poco antes de la hora de juego, antes de que Waldemar Anton recortara distancias al rematar un centro de Julian Ryerson.
Ryan Cherky estableció la ventaja de 3 goles de los locales en el tiempo añadido tras una gran jugada. El inicio del encuentro fue realmente emocionante, con 3 goles antes de cumplirse los primeros 20 minutos de juego. Tresoldi adelantó a los locales en la primera ocasión del duelo, pero Ferran Torres no tardó ni 2 minutos en empatar, aprovechando un centro de Fermín desde la derecha. Poco después, el propio Fermín tuvo en sus botas el segundo, pero su disparo se topó con el poste y lo que llegó fue el 2-1, obra de Carlos Forbes, tras una rápida combinación al contragolpe con Solís. El portugués definió la perfección con un remate al palo largo. El Barça lo siguió intentando y Koundé y Ferran tuvieron 2 claras ocasiones de gol antes del descanso, pero con el 2-1 se llegó al fin del primer tiempo. El ritmo del partido no bajó y Eric García estrelló un nuevo disparo contra la madera, pero una preciosa combinación entre Lamine Yamal y Fermín permitió al 10 azulgrana empatar de nuevo. 2 minutos más tarde, Carlos Forbes volvió a poner en ventaja al cuadro belga con una sutil picadita ante Szczesny, pero un gol en propia puerta tras un mal despeje de Solís supuso el 3-3 final, permitiendo al Barça rescatar un punto en un partido trepidante. El hat-trick de Osimhen marcó la diferencia en la victoria del Galatasaray en Ámsterdam. El prolífico delantero estuvo a punto de marcar en la primera parte, pero Remco Pasveer lo impidió con una gran parada. Sin embargo, se agachó para rematar de cabeza un magnífico centro del Leroy Sané y abrir el marcador, antes de marcar 2 penales minutos más tarde tras sendas manos del Ajax en el área. Osimhen es el segundo jugador que marca un hat-trick en la Champions con el Galatasaray, después de Burak Yilmaz contra el Cluj en 2012. El remate certero del hoy suplente Alejandro Garnacho permitió al Chelsea llevarse un punto en un partido lleno de altibajos en Bakú. Estevao adelantó a los visitantes en el minuto 16 con un disparo que se coló por el poste, pero el Karabakh remontó con 2 goles en 10 minutos gracias a un preciso remate de Leandro Andrade y a un tranquilo penal de Marko Jankovic. Poco después del descanso, 2 de los cambios realizados por Enzo Maresca en el intervalo se combinaron para empatar el partido, con Garnacho rematando a puerta tras una buena jugada de Liam Delap. Ambos equipos estuvieron a un punto de marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido, con una volea acrobática de Garnacho que puso a prueba las reacciones de Mateusz Kocharsky. Inesperada derrota del Villarreal, que se queda en una posición delicada en la fase de liga, sin conocer la victoria y con solo un punto tras 4 jornadas. No fue la primera parte soñada para el equipo español, muy plano y falto de electricidad en el ataque. La tuvo Pape Gay en el cuarto de hora y amenazó Nicolás Pepe en alguna ocasión por el costado derecho, pero al equipo le faltó meter a su juego una marcha más para encontrar una rendija en el ordenado planteamiento del Pafos con David Luiz a la cabeza. Sin embargo, el guión empeoró más todavía en el inicio del segundo tiempo, cuando un saque de esquina al corazón del área pequeña encontró al Imperial Santo de Lucasen, que se adelantó a Luis Jr. para poner al submarino amarillo a la deriva. No perdió tiempo Marcelino, que introdujo todos los cambios para agitar el equipo, pero apenas un disparo cruzado de Pepe puso en aprietos a un Pafos que se mantuvo firme sin excesivos problemas para aguantar el gol a favor y lograr la primera victoria de su historia en la UEFA Champions League. Ernesto Valverde, acuciado por las numerosas bajas en ataque, optó por un tridente ofensivo formado por Unai Gómez, Berenguer y Robert Navarro. Además, Adama Boiró ocupó el puesto del lesionado Yuri Berchiche en el lateral izquierdo. En el Newcastle, la nota positiva fue la vuelta de Bruno Guimaraes a la titularidad. El partido comenzó con un Athletic Club valiente, presionando con la defensa muy adelantada. Sin embargo, fueron los ingleses los que se adelantaron en el minuto 11 con un soberbio testarazo de Bourne en una falta lanzado por Trippier. Reaccionó bien el Athletic
que pudo empatar poco después con un latigazo de Adama que repelió el palo de la portería de Pope antes de llegar a la media hora. Wellmade rozó el segundo para los locales con un buen remate de cabeza que no encontró portería por muy poco. En la primera aproximación del Newcastle en el segundo acto llegó el 2-0. Barnes puso un buen centro desde la izquierda y Joelinton, libre de marca, marcó de cabeza. El tanto dejó muy tocado al Athletic, sabedor de que la derrota le complicaba su andadura en esta fase de liga. Nico Serrano probó con un disparo lejano en el 73, pero Pope reaccionó bien y en el 87 de nuevo el meta del Newcastle repelió otro intento de Nico Serrano. Al final, triunfo para un Newcastle que ya suma 9 puntos en esta fase de liga, 6 más que el conjunto vasco. El Benfica sigue sin sumar ningún punto en la fase de liga tras perder ante el Leverkusen en Lisboa. El equipo de José Mourinho dominó el partido pero desperdició varias ocasiones claras con Dodi Lukebakio y Nicolás Otamendi estrellando el balón en el larguero de la primera parte, antes de que Mark Flecken detuviera un disparo de Vangelis Pavlidis tras el descanso. El Leverkusen había tenido dificultades para crear peligro hasta que Patrick Schick aprovechó un despeje defectuoso para rematar de cabeza la red poco después de la hora del juego, sorprendiendo a los locales y asegurando los 3 puntos. Lazar Samardžić salió del banquillo para dar la victoria a la Atalanta en los últimos minutos con un impresionante disparo lejano. El partido se encaminaba hacia un entretenido empate hasta que el extremio serbio lanzó un imparable disparo con efecto desde fuera del área. La Atalanta dominó durante todo el partido y pudo haberse adelantado fácilmente, pero Charles de Ketelaere falló un penal al principio del encuentro. Pierre-Emerick Aubameyang y Nikola Krstovic también desperdiciaron ocasiones, pero fue Samardžić quien marcó la diferencia. Y ahí tienen resumido toda la acción y toda la emoción de la jornada número 4 de la UEFA Champions League. Pronto volveremos con otra jornada, pero antes de eso tenemos que meternos de lleno en el fútbol internacional en este nuevo parón de selecciones. El fútbol continúa